Tu Espíritu, toda palabra que sale de mi boca, y que sea, Señor, conforme a tu voluntad, a tus propósitos, con el cual nos trajiste hoy a este lugar, hablando de nuestra vida, nuestro corazón. Quita, Señor, toda pesadez, todo espíritu de pereza, todo espíritu que no nos deja entender tu palabra, que no nos deja abrazarla, que no nos deja vivirla, para que con libertad y con gozo en esta mañana podamos recibir de ti, Señor. Ya cantamos alabanzas en tu nombre, pero ahora, Señor, queremos escucharte y queremos aprender para ser cada día mejores. A ti damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya dijimos el título, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Estarías dispuesto a morir así? Y les voy a contar un poco de este título. Resulta que hace unas semanas atrás fui a la tienda, fui a comprar algo y como se demoraban tanto para atenderme, me quedé mirando, ¿cómo se llama? El mostrador. Bueno, la estantería esa donde había una rumba de cajetillas de cigarrillo, y yo me quedé mirando porque algo me llamó la atención en esa cajetilla. Era una cajetilla de Marlboro, no sé si las han visto. No fumamos, pero vamos a la tienda. Y en la cajetilla decía, ¿estarías dispuesto a morir así? Y tenía la imagen de un hombre con cara ya de más muerto que vivo, con una máscara de oxígeno. Y yo me quedé mirando y pues nunca le había prestado atención, pero cada cajetilla tenía una imagen diferente y tenía una frase diferente. O sea, el tabaco produce impotencia sexual. Y entonces se ve la imagen del hombre allí como en una cama, acostado, posición fetal, como muy aburrido. Y hay varias imágenes, el cáncer de garganta, el cáncer de mama. Pero yo veía a la gente en la tienda, porque es una tienda grande, tiene pues donde la gente se siente feliz fumando cigarrillo. Y yo decía, aún sabiendo que es malo, aún sabiendo que la cajetilla advierte, y lo siguen consumiendo. ¿Qué cosas? Como dice el hermano Guillermo. Y así como escribía en la introducción, sabemos que hay cosas que dañan nuestro cuerpo, como por ejemplo el licor. ¿Cuántos han visto a un enfermo terminal de cirrosis a causa del licor? ¿No los han visto? ¿Sí? Es una muerte horrible, lenta, dolorosa, porque se hinchan como un sapo, se les pone el estómago como un sapo, se ponen amarillos, no pueden comer nada y se sientan allí a esperar a morirse. Alguien enfermo de diabetes, alguien enfermo de colesterol, de triglicéridos, de todas esas enfermedades que afectan nuestra salud a causa de que consumimos lo que sabemos que nos daña, pero aún así lo seguimos haciendo. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué somos tan ciegos? ¿Por qué si hoy en día nos sacan la advertencia de todo lo que producen estas cosas en nuestra vida y lo seguimos haciendo? Y el Señor me decía, es que así como vivimos al mundo físico, así también vivimos el mundo espiritual. ¿Cuántos han leído la Biblia? O algo de la Biblia. Amén, levanten la mano, yo veo. ¿Cuántos han escuchado que Jesús nació en Belén de una mujer llamada María, que su padre adoptivo fue un hombre llamado José, que murió en la cruz del Calvario para que todo el que crea en él tenga vida y no se pierda? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cuántos no sabemos los 10 mandamientos? Eso nos los enseñaron en la catequesis para hacer la primera comunión. ¿Cuántos hicimos la primera comunión? Si no se saben los 10 mandamientos, fue como
Fue porque pasaron como un hombre que escuché estos días y decía, vea, cuando uno iba a hacer la primera comunión se tenía que preparar, ¿cierto? Pero mi abuela era muy viva y el día que hicimos la primera comunión le compró un vestido a mi prima y la llevó a la carrerita y la metió a la fila y le dijo, haga la fila ahí para que reciba la hostia. Y la niña hizo la primera comunión y no supo qué era lo que estaba haciendo. Simplemente la coló ahí en la fila y ya ahí quedó lista. Dije, ¿para qué la voy a mandar a estudiar sabiendo que el certificado de primera comunión no se necesita para nada? Y no la mandó a estudiar. Y a veces queremos pasar nosotros volados también, ¿cierto? Coleados. Pero si nosotros sabemos lo que Dios quiere, porque por más ateos que seamos, crecimos en un país católico, en un país donde a medias y mal enseñado, pero nos han enseñado algo de la Biblia. ¿Por qué no le obedecemos al Señor? ¿Por qué conociendo lo que nos daña lo seguimos haciendo? El Señor me decía, porque es que decimos, ay, eso tan rico. Gocemos hoy y después veremos. Vamos a ir a la palabra, al primer libro de Reyes, al capítulo 11, para que vayamos entendiendo lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿Quién no tiene Biblia, amor, por aquí? Preste unas, por favor. Yo tengo la traducción Nueva Versión Internacional. Amén o misericordia, como dice la hermana Berta. ¿Qué versículo, hermana? Primer libro de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas, 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor, y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, y a pesar de que en ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses, como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración de tu padre David,
no lo haré mientras vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a ese también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual yo ya he escogido. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, tenemos aquí un personaje conocido, reconocido, famoso, que se llama Salomón. Salomón era hijo de David. Y David fue el único varón conforme al corazón de Jehová, no porque no se hubiera equivocado, no porque no hubiera cometido pecado, sino porque David cada vez que se equivocaba, reconocía su pecado y se apartaba de él. Salomón era el hombre más sabio y más rico de la historia. Yo creo que no ha habido otro como Salomón. Un hombre tan completo como Salomón no lo encontramos en la Biblia. Es una combinación única la que tiene Salomón. Tiene sabiduría y tiene riqueza. Y leía en el capítulo anterior y dice que Salomón todo lo tenía de oro, porque la plata no valía. Y recibía, ya les voy a decir, recibía la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a unos 22 mil kilos. ¿Qué hace usted con 22 mil kilos de oro? Era tanto el oro que recibía que se hizo un trono de oro con 6 escalones. Imagínense la magnitud. Era un trono de marfil. Si está en el capítulo 10, se lo dejo para que lo lean en la casa. Un trono de marfil recubierto de oro. Tenía 6 escalones, el espaldar era redondo. Y al lado de cada escalón tenía un tigre. En total tenía 12 tigres, todos de oro. Y yo decía, wow, con razón tenía tantas mujeres. Ese sí tenía mucha plata para mantener todo ese montón de esposas que consiguió. Pero esa combinación de no solo tener riqueza, sino tener sabiduría, solo la encontramos en la Biblia una vez, y es en Salomón. Salomón es el hombre que edificó el primer templo a Jehová. Porque antes de Salomón, los israelitas tenían un tabernáculo que era hecho de tela y de cuero, y lo armaban y lo desarmaban, lo montaban y lo desmontaban cada vez que se movían. David dijo, Señor, yo te quiero construir un templo. El Señor le dijo, no, David, tú tienes las manos untadas de sangre. Recoge la plata, pero el que lo va a construir es su hijo Salomón. Y resulta que Salomón le construye el templo al Señor. Y Salomón era un hombre tan sabio que la gente venía desde lejos, o iba desde lejos, porque no vivía aquí, iba desde lejos a sentarse a escuchar a Salomón. Salomón escribió Eclesiastés, Salomón escribió el libro de Proverbios, Salomón escribió el libro de Cantares, que uno encuentra tanta riqueza y tanta sabiduría en el libro de Proverbios, ¿cierto? O sea que Salomón sabía lo que a Dios le gustaba. Sí, lo que no conocía. ¿Y qué le pasó? Adoró Dios. Es como, y el Señor me decía, Salomón tenía una hilera de cajetillas de cigarrillo, todas con imágenes, donde le advertían, no fume. Y es como si Salomón cogió 1000 cigarrillos y se los fumó. Porque aún sabiendo que a Dios no le agradaba, a él no le importó. Ah, no, es que me imagino que era bonito, no sé. Me imagino que era bonito porque si era hijo de David, dice que David era bien parecido, tenía sus cabellos rubios, era de hermoso parecer, y algo le debió haber sacado el papá, ¿no? Sí, por eso mis hijos. Bueno, a mi esposo lo atropella la humildad, pero sí. Salomón, es verdad.
Camilo dice que él se parece a la mamá, pero no se parece al papá. Dios le había advertido a Salomón lo que pasaba si se unían mujeres extranjeras. Él le había dicho no solo a Salomón, sino a todo el pueblo de Israel: vean, no se junten con esas mujeres de esos pueblos paganos, porque ellas van a terminar apartándolos de mi presencia, y van a terminar llevándolos a que ustedes adoren dioses paganos. Las mujeres tenemos esa capacidad que el Señor nos ha dado, y es una capacidad de convencimiento. Es una capacidad, no sé cómo se llama, pero es esa capacidad que tenemos de mover a los hombres. Por aquí dicen que ahora aprenda a hacer la danza de los 7 velos, no mentiras. Esas mujeres le deben haber hecho la danza de los 7 velos. Él terminó levantándoles altares en los lugares altos para que ellas fueran y adoraran a su Dios. Porque Salomón no llevó a sus mujeres a que adoraran al Dios de Israel. Salomón se dejó llevar, pero aún así él sabía y Dios le había dicho, pero a él no le importó. ¿Cuántas cosas nos ha dicho el Señor que hagamos? Y a nosotros no nos interesa tampoco. ¿Han escuchado ese dicho que dice, la tercera es la vencida? ¿Sí o no? Ah, no, yo pensé que estaba hablando sola aquí. Eso es muy popular aquí en Antioquia. La tercera es la vencida, y resulta que en el versículo 9 dice, entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él. Y a pesar de que en cuántas ocasiones se le había aparecido el Señor, en 2, le había prohibido que siguiera a otros dioses. Y como Salomón no cumplió lo que el Señor le dijo, entonces el Señor le dijo, listo, ¿usted no quiere? Chao pescado, mijo. Yo voy a poner a otro, porque como usted no me quiere obedecer, entonces yo ya no lo necesito. ¿Será que Dios es malo? ¿Fue Dios el que quitó a Salomón del trono? No, fue Salomón el que se ganó que Dios lo quitara de ahí. ¿Y quién perdió aquí? ¿Perdió Dios o perdió Salomón? Cuando nosotros no obedecemos, ¿quién pierde? Diga, yo pierdo cuando no obedezco. ¿Y qué me pierdo yo? Las bendiciones. Las bendiciones del Señor me las pierdo yo cuando yo no quiero obedecer. Y como nos ha venido hablando el Señor, si hemos estado hablándole al Señor por algo, y resulta que el Señor nos va a hablar un miércoles, pero yo no quiero porque está lloviendo, yo no quiero porque estoy cansado, yo no quiero porque ya fui el domingo, yo no quiero porque veo la iglesia como una rutina, una costumbre, una religiosidad. El Señor habla el miércoles, ¿quién se lo perdió? Yo me lo perdí. Yo me lo perdí porque no quise obedecer. El Señor nos enseña, y cuando el Señor nos enseña, Dios tiene un orden. Y el orden de Dios es que primero nos llama. Diga conmigo, el Señor me llamó. Por eso estoy aquí. Por eso los hermanos nuevos están aquí hoy. ¿Quién los obligó? ¿Quién les puso una escopeta? Nadie. El Señor los trajo. Uno dice, no, pero es que yo no escuché al Señor. Yo no lo escuché la primera vez que llegué a la iglesia. Yo llegué en medio de una crisis y en medio de una necesidad, y llegué por interés, y yo se los he contado, ¿cierto? Mi hermana me invitó y yo le dije, qué pereza ir por allá. No me cerraba, pero yo decía, no, qué pereza, porque estaba enojada con Dios. Estaba enojada porque yo estaba llevando sola la carga de la economía de mi hogar. Llevábamos 9 años casados y yo estaba a punto de tirar la toalla. Teníamos el hijo mayor, Camilo, tenía 3 años. Y yo decía, no, yo ya no quiero más, yo me voy. Dios, yo no sé, Señor, ¿para qué me diste este esposo? Y yo me quejaba, yo decía, pero trabaja y trabaja y no me da nada. Entonces yo estaba enojada con Dios.
Y me invitaban a la iglesia y yo decía, no, yo no quiero ir. Pero un día llega mi hermana y me dice, ve, imagínate que fui a una iglesia allá abajito, cerquita de la casa. Me dieron, estaban celebrando el Día de la Mujer, me dieron unas flores, me dieron un CD y me dieron era un pastel de arequipe. Y dije, allá dan regalos. Dentro de 8 días vamos, dentro de 8 días vamos. Y sí, a los 8 días fui y me dieron un regalo, el mejor regalo que he recibido en mi vida. Y es el de haber aceptado a Jesús en mi corazón. Ese es un regalo que no tiene precio. Pero reacia porque en mi corazón yo culpaba a Dios de mi situación. Y mentira, yo no entendía que lo que el Señor estaba haciendo era llamando mi atención, porque Él ya me había escogido, porque Él ya estaba llamando para que yo entrara por sus puertas, por sus atrios. Lo segundo que hace el Señor es que me enseña. Diga conmigo, el Señor me enseña. Primero me llama y después me enseña. ¿Qué me enseña el Señor? Me enseña cuál es la condición de mi alma, cuál es la condición de mi espíritu. Me enseña que a causa del pecado estoy separada de Él. Me enseña que a causa de mi autosuficiencia yo no puedo confiar en Él. Y todo eso lo aprendemos a través de su palabra. Lo tercero que el Señor hace es que, diga conmigo, me da sabiduría para entender su palabra. Cuando yo estaba soltera, mi mamá era más católica que la madre Laura. Tenía una Biblia grande abierta en la sala en el Salmo 91. La traducción era, no sé qué era, la traducción de la Iglesia Católica, que uno lee y no entiende nada. Y yo por más que leía esa vaina, yo no entendía nada. Ella me decía, mi hija, lea la Biblia. Y yo, no, porque si uno lee la Biblia queda loco. Y ¿saben qué me llevaba? Me llevaba la curiosidad de leer el libro de Apocalipsis. Entonces, como no entendía nada, yo decía, no quiero ir a la Biblia, no quiero aprender nada de la Biblia. Pero cuando llego a la iglesia cristiana, empiezo a leer la Biblia y empiezo a entender lo que antes no entendía. Y empieza el Señor a abrir mis ojos a lo que antes yo los tenía cerrados. Eso lo hace el Señor. Eso no lo hace el hombre, lo hace el Señor. Pero hay algo muy lindo, y es que después de que el Señor me llama, me enseña, me da sabiduría para entender, es que el Señor me deja orar conforme a los deseos de mi corazón. Él no me obliga. ¿Y por qué se los digo? Porque lo vemos en Salomón. Dios lo eligió porque era hijo de David. ¿Cuántos hijos tenía David? Un montón. Pero escogió a uno de ese montón. Dijo, tu hijo Salomón me va a edificar casa, me va a edificar el templo. El Señor lo llamó, le enseñó, Salomón le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría como a ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. Le advirtió, le dijo, Salomón si fuma le va a dar cáncer, Salomón si fuma le va a dar impotencia, Salomón si se emborracha le va a dar cirrosis, si se sigue comiendo las hamburguesas cada 8 días va a terminar obeso con colesterol y las arterias tapadas. Salomón, usted es que no entiende. Salomón dijo, ay sí, pero estas viejas todas están muy buenas, yo quiero una y otra y otra y otra y otra. Y terminó pervirtiendo su corazón. ¿Dios lo pudo haber obligado a que obedeciera? Sí, porque Dios es soberano. Pero eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. Él no quiere obligarnos, Él quiere que nosotros por voluntad le amemos, le busquemos y nos volvamos de nuestros malos caminos. Amén. Amén. El amor de Dios y su misericordia son tan grandes que Él nos llama una y otra vez a corregir el camino. Una y otra vez nos llama a que le escuchemos. Una y otra vez nos llama a que le obedezcamos. Y a cambio de eso, ¿nosotros qué hacemos? Diga conmigo,
Yo estaré viviendo como Salomón. Ah, ¿por qué me hermó la voz? Diga, yo estaré viviendo como Salomón. Y tal vez no me he dado cuenta, ¿cierto? Salomón tenía un montón de conocimiento. Puede que tú y yo, los que llevamos más tiempo, sepamos un montón de las cosas de la Biblia. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento? No lo ponemos en práctica. ¿Y por qué no? Y ya mi esposo predicó la mitad. Porque estamos ocupados en las cosas del mundo. Porque es que tengo mucho trabajo. Porque es que tengo mucho que hacer en la casa. Porque es que el estudio no me da tiempo. Porque es que no, yo tengo que trabajar el físico, ¿cierto? Que no me dé colesterol ni triglicéridos, tengo que ir a trabajar mi cuerpo. Y lo espiritual, lo de Dios, lo dejamos para el final por si me sobra tiempo. Si me sobra tiempo, yo oro. Si me sobra tiempo, yo escudriño la palabra, porque no es solo leer. Cuando uno lee la Biblia, a veces no la entiende. Pero cuando uno se sienta a escudriñarla, comérsela por pedacitos, la puede entender. Cuando nosotros empezamos a estudiar homilética, yo decía, ay no, yo no quiero estudiar homilética. Y cuando empiezo a leer, porque nos enseñan que al texto hay que hacerle preguntas. Y yo decía, ¿qué me va a contestar un libro a mí si yo le pregunto qué, por qué, para qué, de dónde salió? ¿Qué me va a contestar? Pero ustedes no saben el gozo tan grande que uno encuentra en la palabra cuando la abre, y es como si las letras se volvieran reales, como si saltaran de allí, como si nos hablaran, como si el Señor, el mismo Dios, el que escribió la Biblia, estuviera leyéndonos en el oído. Y podemos entender qué pasó con la samaritana, y podemos entender y podemos irnos a aquellos lugares que leemos en la palabra y empezar a vivir lo que la palabra dice. Pero cuando lo hacemos como prioridad, no por si me queda tiempo. A veces no invertimos recursos en lo espiritual, y es si nos sobra. Si me sobra, yo invierto. Si me sobra. Y créanme que nunca nos va a sobrar. Porque aquí todos somos estrato 2. Sé que hay algunos que viven en estrato 1, y al estrato 1 y 2 nunca nos sobra plata. Si uno dice me sobra, no, eso es mentira, nunca nos sobra. Tenemos que aprender a administrar, y por eso el seminario mañana. ¿Cómo administro yo para que me alcance un poquito más? Y no es trabajando más, no. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar mañana. Miren, yo les cuento. Cuando nosotros llegamos al Señor andábamos quebrados, requebrados y en la inmunda, como decimos por ahí. 3 meses después de que llegamos al Señor, seguíamos quebrados, requebrados y sin plata. Pero ya no nos estresábamos. La iglesia organiza el encuentro y había que pagar el dinero de los dos. Y yo dije, no tengo plata, yo no tengo con qué, yo le quiero ayudar a mi esposo. Mire, primero no quería estar con él porque él no me daba plata. Y ya después yo quería ir con él al encuentro y pagarle el encuentro a él. Lo que hace el Señor, eso no lo hace sino él. Yo decía, yo no tengo plata, pero me habían enseñado a confiar en el Señor. Y separamos el encuentro por fe. Y nos fuimos para el encuentro porque el Señor dio la provisión. Y la mejor inversión que yo he hecho en mi vida es ese dinero que invertí en ese encuentro. Porque en ese encuentro yo tuve un encuentro real, personal y verdadero con mi Señor y Salvador Jesucristo. Si yo hubiera dicho no tengo, y hubiera sacado excusas y no hubiera invertido el dinero en lo espiritual, yo no sé qué sería de mi vida hoy. Tal vez estaría
en la iglesia, pero sentada y sin poder encontrarme con Jesús, tratando de entender a la fuerza de mis fuerzas y en mi voluntad lo que solo en la presencia del Señor podemos entender. Amén. ¿Por qué no invertimos en lo espiritual? A veces ni en una Biblia. No invertimos ni en una Biblia, y si invertimos en ella la guardamos en un rincón. No invertimos en un libro que nos va a llevar a crecer espiritualmente. El arroz yo me lo como ya, ¿y en cuánto tiempo sale de mi cuerpo? Enseguida, no, ni que un pajarito. De aquí a mañana ya el arroz salió de mi cuerpo. Pero lo que yo invierto en el mundo espiritual no sale de mi cuerpo así, no se elimina así, sino que permanece y me lleva a ser mejor delante del Señor. ¿Por qué estamos a veces tan ocupados en las cosas del mundo? Porque no hemos entendido que somos viajeros en esta tierra y estamos aferrados a esa tierra con todo lo que ella incluye, y la eternidad la tenemos descuidada. Mis hijos dicen que yo no me puedo morir primero que ellos, porque ese es el concepto que tenemos de vida. Que los niños no se mueren, que los jóvenes no se mueren, y que uno se muere viejito. Sarita, la niña, ella en sus, ¿cómo se dice? En su reflexión, en su síntesis de la vida, ella dice: mami, tú te mueres primero que mi papá porque naciste primero que mi papá. Después se muere mi papá, después Camilo, y se muere primero Felipe, que nació 3 minutos antes que yo. Esa es su lógica de la vida. Porque ella cree que uno se muere en el orden en el que nace. Esa es su lógica. ¿Será esa la lógica que nosotros estamos teniendo de la vida? Después me arrepiento, después organizo mi vida, después arreglo con el Señor, después, porque creemos que la vida la tenemos comprada. No sé si a ustedes les ha dado estos días, a mí me dio el soponcio que yo les conté, que yo dije: me va a dar un infarto, me dolía el brazo izquierdo, y me empezó a subir el dolor hasta que me llegó por aquí, y yo me entré en pánico, y me dio el soponcio, y yo decía: Señor, no, ¿y por qué entré en pánico? Si me muero, me voy contigo. Si mis hijos se quedan, tú los vas a cuidar, porque no son míos, son tuyos. Tú me los diste y son tuyos y a ti te pertenecen, y vas a mandar a alguien que los cuide. Pero a veces estamos tan aferrados a la vida, a los hijos, al trabajo, al estudio, y estamos tan afanados que descuidamos lo principal y lo primordial, que es nuestra vida en la eternidad. Y quiero que leamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Es algo que yo sé que ya sabemos, pero aunque lo sabemos, no le prestamos atención, o lo olvidamos, o creemos que es para otro, no para mí. Amén, ya estamos ahí. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. No se dejen engañar, ni los fornicarios. Vamos a decir, yo digo uno y ustedes dicen el otro, ¿listo? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los pervertidos sexuales, ni los avaros, ni los calumniadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, diga, eso era yo.
Eso era yo. Pero ya han salido, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces diga conmigo, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero yo no dejaré que nada me domine. Y a veces dejamos que nos domine. Sabemos que todo nos está permitido, que todo es lícito. Si usted quiere ser homosexual, sea homosexual. Y la cultura dice, ay, que es que usted nació hombre y quiere ser mujer, sea mujer. Y la Biblia dice, todo me está permitido, pero ¿será que todo me conviene? ¿Será que todo me es lícito? ¿Será que todo lo que yo haga le agrada al Señor? Miren que la forma en la que el Señor dice, yo no los voy a obligar. Yo les enseño y la decisión la toma cada uno de ustedes. Pero es lindo porque, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo del Espíritu. ¿Qué más es el reino de Dios? La vida eterna. La vida eterna. Si yo les digo que les voy a dar una tierrita, que de herencia les voy a dar una tierrita que tengo en Guatapé, no sé, en Guatapé, ¿ustedes se alegran o no se alegran? Sí, o dice uno, no, esta me va a encartar, ahora me toca pagar impuestos, me toca pagar el predial, ahora yo con qué voy a construir. Ah, ¿sabe que no? Dele esa herencia a otro. Pero si yo le digo, venga que le va a mostrar la tierra, la tierrita que le voy a dar, y resulta que es una tierrita de 3, 4 hectáreas con represa, con muelle para los barcos, tiene una casa hermosa, usted dice, ay sí, no me importan los impuestos, démela, hágame las escrituras ya. ¿Qué es el reino de Dios? Lucas 17:21, Jesús dice, el reino de Dios está entre ustedes. Diga conmigo, el reino de Dios es Cristo mismo. Porque Él, diga, Él es mi herencia. Él es mi heredad. ¿Nos queremos perder esa herencia? Queremos pertenecer al reino de Dios. Amén. Necesitamos entender entonces quién es Cristo, qué es lo que Él me promete, porque si me dicen me van a dar una herencia y como yo no la conozco, me da lo mismo si me la dan o no me la dan. Mi mamá me decía, vea mija, yo soy la menor de 8, ya todos estaban casados, mi papá dejó una casa en la Floresta. Y ella me decía, mija, yo le voy a dar esa casa, porque todos sus hermanos tienen casa y usted no. Y yo decía, yo no quiero esa casa tan fea. Era una casa vieja, pero yo decía, si le digo que no, se va a enojar. Entonces yo le dije, bueno, ma, deme la casa. Pues yo no me voy a ir a vivir allá, yo la vendo y me compro en otro lado. Me dijo, entonces no le doy nada, no la voy a dejar que la venda. Yo le dije, bueno, como no me gustaba, era un barrio feo, es un barrio que se llama El Coco, uno entraba como por un zaguán, un pasadizo, no sé, una calle estrecha que ni los carros entran. Los vecinos eran alcohólicos de tomar alelí y tirarse borrachos en la acera. Esos eran los vecinos. La casa era de tapia, de esas viejas, y a mí me aterran las cucarachas. El baño era horrible, no tenía sino una alcoba.
Y yo dije, yo no quiero esa herencia. Si me la da, la vendo. Si me den 1 millón, 2 millones, no importa. Pero yo allá no me voy a venir a amarrar. Entonces no me dieron la herencia. Pero la herencia me la dio el Señor luego. Cuando yo conozco lo que voy a heredar, cuando yo sé lo que me van a dar, yo me apasiono, yo me desvivo y yo digo, ¿qué tengo que hacer para recibir esa herencia? Si yo sé que mi herencia es Cristo, que mi herencia es el cielo, que mi herencia es estar allá delante del trono, mejor que el trono de Salomón, que estaba construido de marfil, de oro, adornado con un montón de cosas. Yo digo, yo quiero estar allá. Señor, ¿qué tengo que hacer para estar allá? Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar delante de tu presencia? El Señor nos enseñó. El Señor nos ha enseñado qué tenemos que hacer. Amén. Primero, arrepentirme. Y cuando yo me arrepiento, yo reconozco mi pecado y me aparto de él. Y segundo, empezar a vivir en obediencia. Si seguimos viviendo como Salomón, dijo conmigo, si sigo viviendo como Salomón, me voy a perder el reino de Dios. Si somos chismosos, hay que cortar con el chisme. A veces venimos a la iglesia, pero salimos de aquí como si no hubiéramos aprendido nada. Y escuchaba un testimonio de alguien, me decía, vea, a mí me da mucha pena, porque yo sé que esos hombres, esos policías que escucharon hablar a este varón, nunca van a querer llegar al evangelio, porque estaban en una pelea, y entonces llega la policía, y este varón dice, ¿sabe qué, señor policía? Nosotros somos cristianos. Pero esta vieja no sé qué, y le rezó el rosario a la señora. Le dijo cuánta palabra había. Y yo digo, no, el hecho de ir a la iglesia no nos certifica que vamos a llegar al cielo. Tenemos que empezar a obedecerle al Señor. Ahora, ya sabemos qué es el reino de Dios, ¿cierto? ¿Quién es el reino de Dios? ¿Qué es el infierno? El pecado. La Biblia habla que hay cielo y que hay infierno. No hay limbo ni hay purgatorio. Eso no es bíblico. El limbo, ¿saben dónde está el limbo? Y me lo encontré estudiando un libro. Está en esta parte del cerebro. Se llama limbo. Vivo en el limbo. Allí queda el limbo. ¿Qué es el infierno? Y la Biblia lo dice. Es un lugar de tormento eterno. Es un lugar de sufrimiento, donde el gusano no muere. Y uno dice, uy, qué miedo. Y ayer me decía Sara, mami, ¿qué es el infierno? Yo le decía al Señor, yo cómo le explico a la niña que tiene 8 años, ¿qué es el infierno? Ya no me va a entender o le va a dar miedo. Pero fue algo bonito y se lo voy a explicar a ustedes de la manera en la que el Señor me llevó a explicárselo a Sara. Y quiero que cierre sus ojos. Cierre sus ojos, yo no le voy a hacer nada. No voy a sacar un tenedor, no, cierre los ojos. Imagínese a la persona que usted más ama en esta tierra. La persona que más ama, no sé, su papá, su mamá, su hijo, su esposo. Y llega, estás allí con él, y llega un hombre que sabes que te va a torturar, que sabes que te va a hacer sufrir, que sabes que va a abusar de ti, y te aparta del lado de esa persona que amas y te dice, nunca más en tu vida vas a poder estar con esta persona que amas, vas a estar conmigo por toda la eternidad. Ese es el infierno. Ese es el infierno. El estar separados de Dios.
Independiente si hay gusanos, si no hay gusanos, si va a haber una olla de lava ardiente, de fuego, si nos va a quemar, nos va a consumir. El peor tormento es que no vamos a poder estar con Jesucristo. Que un día, dice la palabra del Señor, todo ojo le verá. Y todo ojo es todo ojo. Y después de verlo no vamos a querer estar apartados de Él. Pero va a llegar el que atormenta nuestra alma, el que nos odia y nos va a apartar de su presencia. Ese es el infierno. Así es que ya puedes abrir tus ojos. Decide dónde quieres estar la eternidad. ¿Estarías dispuesto a morir en la forma en la que estás viviendo? ¿Perderte la herencia, la heredad que el Señor tiene para ti? Así como dice la cajetilla de cigarrillos, ¿estarías dispuesto a morir así? Hoy el Señor nos está preguntando lo mismo. ¿Estás dispuesto a seguir viviendo como vives y a morir así sin importar? Me sigo fumando y ¿qué importa si después no puedo respirar? Sigo metido en mis cosas y ¿qué importa si al final no puedo llegar al Señor? ¿Y dónde queda entonces lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Me decía el Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mi pueblo le cuesta tanto entender que yo conquisté una vida abundante, una vida de libertad, una vida de gozo? Que yo no los quiero ver sufrir, que yo no los quiero ver en la condición que están. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué yo me empeño en seguir abrazando lo que me hace daño? ¿Por qué me empeño en seguir con el rencor, con la falta de perdón, con la avaricia, con la religiosidad, con el afán, con los ídolos, con lo que el mundo me muestra que me parece agradable? ¿Por qué me empeño en seguir allí? Si yo sé que eso me va a dañar, que me está dañando y me va a destruir. Y la pregunta, la reflexión final es, ¿estamos dispuestos a morir así? ¿A irnos a una eternidad sin el Señor? El conocimiento sin el Espíritu no sirve de nada, y el conocimiento sin obediencia es pura letra. Así, mis hermanos, que es tiempo de que despertemos ya, porque no sabemos cuántos años vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra. No vivamos como si no hubiera un mañana, vivamos construyendo para el mañana, porque nuestro mañana existe, y no solo en esta tierra, sino en la eternidad, en la presencia del Señor. Porque así sabemos lo que a Dios no le gusta, porque nos cuesta tanto. Cuando entendamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, se nos va a hacer fácil obedecer. Cuando veamos ese gran tesoro, esa gran herencia que es el mismo, vamos a querer obedecer y no vamos a querer apartarnos de su presencia nunca más. Amén. Sin importar si Él nos da, si no nos da, vamos a querer estar metidos en su presencia. Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Rey, porque nos muestras tu amor, tu bondad y tu misericordia a través de la vida de Salomón. Señor, le diste la oportunidad, te le apareciste 2 veces y ya la tercera vez le dijiste, ¿sabes qué? Ya me cansé de ti. Si tú no quieres, yo le voy a dar el reino a otro. Señor, hoy te decimos, yo sí quiero, Señor. Yo sí quiero obedecer, yo sí quiero alabarte, yo sí quiero adorarte, yo sí quiero bendecirte. Si el que está a mi lado no quiere, no importa, papá, pero yo sí quiero. Yo quiero levantarme, yo quiero agradecerte, yo quiero apartarme del mal camino, yo quiero meterme en tu presencia, Señor. Dile al Señor, si no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz, dile, Señor, yo quiero entender.
Yo quiero entender el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Yo quiero entender tu gran amor que te llevó a entregarte por mí. Yo quiero entender y valorar ese sacrificio, Señor. Señor, hemos venido con necesidad. Yo sé que mis hermanos han venido con necesidad, han venido con aflicciones, traen cargas, traen problemas. Pero yo te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a entender esta palabra. Nos ayudes a entender, Señor, que conquistaste una vida abundante, una vida de libertad, una vida, Señor, que no está libre de problemas, de adversidades, pero que en medio de ellas nos podemos gozar y deleitar, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que no se le escapa nada, un Dios que hace posible lo imposible. Hoy, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñe, Señor, que esta palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón. Que, Señor, que no seamos solo de conocimiento como lo fue Salomón, que no seamos solo de obras materiales como lo fue Salomón, sino que seamos de obediencia, que seamos de entrega, que seamos de sacrificio delante de tu presencia. Tú quieres una iglesia avivada, quieres una iglesia que te ame, una iglesia que te obedezca, y eso solo lo conseguimos cuando entendemos tu sacrificio en la cruz. Señor, sin sacrificio no hay salvación, y no queremos, Señor, morirnos, irnos al infierno, no por miedo a lo que hay allí, sino porque no queremos apartarnos de tu presencia, no queremos perdernos una eternidad con nuestro amado, con nuestro Abba, con nuestro Salvador, con aquel que nuestra alma ama, con aquel, Señor, al que estamos agradecidos, con aquel al que tenemos tanto que agradecerle en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender las advertencias. No permitas que seamos, mi Rey amado, como la gente del mundo que, aun viendo las advertencias del cigarrillo, del licor, del consumismo, de todo lo que abiertamente hoy se expone, siguen haciéndolo mal, siguen deleitándose, Señor, en esos placeres. Danos la convicción a través de tu Santo Espíritu de poder obedecerte, de poder amarte a ti por sobre todas las cosas, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Señor, a ti damos gloria, a ti damos honra y alabanza en el nombre de Jesús, y sus hijos decimos amén. Amén, gloria al Señor.